Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa el pensamiento de la producción. Hay mamás que les toca, sobre todo en este país, que tienen que cumplir los dos roles, ¿no? De mamá trabajar. Entonces se va descuidando en su salud, se va descuidando en su esencia, se va descuidando en disfrutar, en vivir, porque como que todo está puesto en su supervivencia. Porque esto no se trataba de mis hijos ni de mi esposo, se trataba de la elección. Y solamente yo y únicamente yo soy la responsable de buscar ayuda por estar bien, por estar mejor. Y si estamos conectados a la fuente, volvemos otra vez a encendernos. De una u otra forma nos vamos apagando porque nos vamos desconectando de esa fuente de energía que es Dios. Luego empiezas a reconstruirte. Comienzas a reconstruir la versión que tú quieres ser. La versión que quieres ser como mujer, como madre, como esposa, como profesional, como hija, como ser humano. Empiezas ahí a reconstruir. El miedo es un combustible. Tú decides si lo tomas para congelarte o tú lo tomas para que te impulse. Porque sí, en sí el miedo es una energía. ¿Por qué atraigo a los hombres que atraigo? No es que tenga mala suerte, no es porque esto es lo que me tocó. No. Hay algo que te está llevando a repetir. Decides desprenderte de todo, incluso de tus sueños. Es un acto de amor, pero tarde que temprano te cobra factura. Mi hijo está primero y por mi hijo todo. ¿Y sabes qué? Cuando uno está en ese camino, uno piensa de esa forma. Pero en realidad, tu hijo no debería ser tu motor. ¿Qué está pasando en mi vida? Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 13 años. Todo lo que había invertido hasta el último peso. Ten mucha fe. He escuchado voces. Él fallece de cáncer de pulmones. Yo estoy muy feliz. En dar amor incondicional. Entendí que yo tenía que sanar. Franly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, un gusto. Qué ilusión estar aquí contigo. No, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Hay muchas cosas que quiero platicar contigo y pues, estoy bien contento de que hayas decidido estar con nosotros. Pero cuéntame un poquito, ¿quién es Franly? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Lo que está haciendo actualmente y cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr con tu camino de vida. Bueno, yo desde que tenía 12 años, recuerdo que un día escuché a mi prima que venía del psicólogo, que sus tías la estaban llevando. Y yo, ¿cómo es eso? Y cuéntame. Y ella que te pregunta, ¿y cómo es? Y yo no sé, o sea, yo veía como que un cambio tan positivo en la vida de mi prima. Y como mi prima me hablaba de sus sesiones, que yo deseaba ser psicóloga. O sea, ni siquiera que me llevaran. Yo decía, yo quiero ser psicóloga. Y me encantaba todo lo que la psicóloga hacía con mi prima, que tenía también como 12 años, como yo. Y después hice mi bachillerato y cuando estaba en el último año, estaba la opción de estudiar, o sea, ya de escoger la carrera universitaria. Y yo quiero psicología. O sea, yo no tenía otras opciones, no me gustaba más. Yo decía, yo quiero ser psicóloga y quiero ser psicóloga. Y bueno, me fui a Colombia. Yo soy venezolana y me fui a Colombia a estudiar psicología porque, bueno, la oportunidad se me dio, fue por allí. Y bueno, después me gradúo y empiezo a trabajar con niños. Trabajé en un centro de atención para dificultades de desarrollo. Luego trabajé con mi consultorio y también trabajaba por niños. Hice mi posgrado en psicología clínica y me apasionaba el tema de trabajar con niños. Pero había algo que yo notaba con los niños, que el trabajo era con los papás. Habían casos que me frustraban mucho porque por más que tú querías trabajar en ese caso, que el caso avanzara, los papás no ponían de su parte. Era como que faltaba trabajarlo desde la raíz. Exacto. O sea, yo decía, es que aquí el problema no son los niños, el problema son los papás. Y entonces era frustrante porque el papá como que llegaba y dejaba al niño, o como que si tú lo pasabas a consulta, te dibujaba todo, como que te pintaba todo diferente cuando uno sabía que en realidad esa no era la dinámica. Entonces eso me fue decepcionando un poco de trabajar con niños. Y yo dije, no, aquí cuando tú empiezas a trabajar con los padres, la conducta del niño va a mejorar. Entonces, como en el año 2011 a mi esposo lo transfirieron
la empresa donde trabajaba, como que dijo, vámonos, hay una oportunidad para salir del país. Y mi niño, el mayor, tenía 3 años y yo no lo había podido disfrutar mucho por estar trabajando, estudiando. Y yo dije, bueno, es una oportunidad para disfrutar del niño. Y me fui. Nos fuimos para Bolivia, fue el primer país. Y en ese momento, pues yo como que me desconecté de mi profesión, empecé a ser mamá, aunque no me faltaba nada, aunque lo disfruté muchísimo porque fue una etapa muy bonita. O sea, dejas de trabajar y la vida es expatriada, es muy bonita esa vida. Viajas, tienes amigos, te dedicas como que a la casa y todo. Pero me fui desconectando de mi identidad profesional y me fui desconectando de quién era yo. Y fue algo voluntario porque ni siquiera nadie te obliga. Es como que uno decide disfrutar el rol de mamá, pero como la línea es tan delgada, como la línea es tan finita entre ser mamá, ser profesional, entre llevar varias cosas a la vez, entonces es fácil irte envolviendo en rutinas, te vas envolviendo en otras cosas, y me fui como desconectando de mi esencia, de quién era yo, ¿no? Y aunque disfrutaba lo que hacía en ese momento, estaba siempre esa parte de tus anhelos, tus sueños, tus metas. Y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, hubo otras transferencias y hubo un punto en un país que es árabe, que siempre digo, para mí Emiratos Árabes es un desierto, pero yo sentí que allí como que florecí en un desierto, ¿no? Y fue como que yo necesito volver a quién soy yo, a mis sueños, a mis metas. Y bueno, empecé a trabajar como que en mí, en muchas cosas, empecé a observar desde adentro. Y mi terapeuta de ese momento es hipnoterapeuta. Entonces, cuando yo conocí la hipnoterapia a través de ella, dije, wow, esto es genial porque integras todo. Y bueno, el proceso fue maravilloso, todo lo que yo logré como ese reencontrarme conmigo misma, ¿no? Tanto así que empecé a estudiar la carrera, o sea, de hipnoterapia. Y me certifiqué. Y dije, no, lo mío es esto, la reprogramación mental. O sea, el tú ir a tu raíz, aquello que no estaba resuelto, que te llevaron a hacer ciertas cosas, como por ejemplo el descuidarte a ti misma, ¿sabes? Como patrones que tú puedes ir arrastrando de lo que viste en casa de tu mamá, de tus abuelas. Y entonces empezar tú a darte cuenta que todo está a la raíz ahí, como en la infancia. Y empezar a reprogramar y empezar a decir, wow, hay algo más de lo que tú creías, ¿no? Y bueno, lo estudié y soy una apasionada. Y bueno, sabes que en la universidad, y sabes, de eso que tú hablabas ahorita de las diosidencias, ¿no? De que uno dice, ya después uno al final como dijo Steve Jobs, volteas y todos los foquitos eran los que te iban llevando, uno se apagaba pero te iba llevando a otro, ¿no? Y a la vez, y cuando terminas y dices, wow, la vida es eso, unos focos se apagan para encender otros y era necesario, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, a mí me gustaba mucho el psicoanálisis. Me encantaba. Esa era mi materia, a mí me fascinaba el psicoanálisis. Pero la cognitivo-conductual, pues, es mucho más fácil. O sea, tú consigues resultados más cortos comparado al psicoanálisis, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántos años va a pasar un paciente para ver resultados? Entonces, bueno, yo dije, me voy por cognitiva conductual porque me encanta el tema de la reestructuración del pensamiento. Pero con la hipnoterapia clínica, que fue lo que estudié ahorita, lo último que he estudiado, es una fusión entre la cognitiva conductual, la neurociencia y el psicoanálisis. O sea, eso para mí fue como que estalló todo, ¿no? Y fue como que yo dije, no, esto es genial. Y desde que empecé a estudiarlo, cada vez más me convenzo que la hipnoterapia es un camino que te lleva a la raíz de todo, porque en tu mente subconsciente está todo, es tu caja negra. Ahí tú puedes sanar, reprogramar, y no solamente reprogramar todos esos patrones que traes en el software, sino también crear la vida que tú quieres y mereces. Fíjate que me generaste un montón de preguntas con esto que nos acabas de platicar. Y a ver si las puedo acomodar de manera que podamos estructurarlas y todas se vayan respondiendo. Pero primero, me dijiste que eras feliz en tu etapa de ama de casa, de estar con los niños, disfrutarlo, pero aún así llegó un momento en que como que te diste cuenta que necesitabas desarrollarte y no
irte olvidando poco a poco. No es que sea malo ser ama de casa, No, pero tú quieres también desarrollar a lo Claro. que viniste a este mundo. Te vas encontrando. Ese es uno. Pero, ¿qué pasa con esta gente que no lo sabe, no tiene esa capacidad de análisis, que es muy normal, o no tiene la capacidad económica? Porque puede ser que yo como persona tenga que vivírmela trabajando, cuidar a los hijos, o sea, hacerla de ama de casa y aparte estar trabajando bien duro y apenas ver la luz del sol y no tener ni siquiera tiempo para pensar en que estoy metido en un hoyo del que tengo que salir para autoencontrarme. Esa es otra. Y la tercera es esta parte de la hipnoterapia, que yo bien sé que es bien funcional, y tú la platicas con mucha pasión y eso también me agrada bastante. Pero siendo honestos, mucha de la gente que necesita ayuda, primero que acepte que necesita ayuda y segundo, que no tenga confianza en terapias que, no sé si llamarlo por tabú o por el tipo de educación que recibieron, puedan pensar que si son o no son reales. ¿Cómo tú invitarías a una persona primero a darse ese espacio para autoencontrarse y después confiar en estos métodos que pues están científicamente comprobados que funcionan? sí, wow. Vamos a ver si me acuerdo de todas. Ya, perdón. Qué desafío. Mira, la primera, sí, hay mamitas que nos entregamos tanto al rol de mamá porque lo disfrutamos, pero como te decía hace un momento, es muy delgada la línea, es muy delgada, porque te vas involucrando tanto en las rutinas, te vas involucrando tanto en que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que mi esposo era el que estaba trabajando, el que él necesitaba crecer. O sea, yo recuerdo que hubo un momento que yo le dije a él, mira, y por eso digo que es uno, porque esto no tiene nada que ver con él, es conmigo. O sea, hubo un momento que yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir creciendo porque ya renuncié a mi trabajo, ¿no? Y cuando el gestor en ese país nos dijo, hoy vamos a sacar los documentos allá a migración y yo los voy a acompañar. Y entonces cuando a mí me pregunta el oficial, profesión, él respondió por mí, el gestor, ama de casa. Y yo siento que ese día fue como algo hipnótico. Nunca lo olvido. Y entonces, bueno, yo después dije, bueno, ya como que mi parte había llegado, ¿no? Mi parte profesional. Y ojo, yo en Venezuela, que fue donde pues, yo trabajé, yo estudié en Colombia, pero me regresé a Venezuela porque me casé con un venezolano. Entonces, yo era muy buena en mi trabajo, pero muy buena. Y no porque yo me la creía, sino por el reconocimiento que tenía, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento le dije a mi esposo, bueno, yo ya no voy a crecer más. Ahora tú eres el que vas a crecer y yo te voy a apoyar. O sea, y no se trató de él porque él ni siquiera me lo pidió. Fui yo la que como que me castré. Y me metí tanto en ese cuento de ser mamá y me fui como olvidando de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería, de mis sueños, de mis metas. Como que yo dije, ahora voy a ser solo mamá. Y crucé la línea, la que te hablo, de una línea muy delgada. Y entonces, a la final, tú terminas siendo una mamá frustrada, una mamá que en el fondo estás amargada, en el fondo que no sabes ni qué es lo que tienes, un vacío, y no lo sabes ni explicar. Y entonces te termina dando culpa porque dices, ¿por qué eres tan desagradecida? Si tienes todo, no te falta nada, tus hijos están sanos. Además, la sociedad de una u otra forma te señala. Y si vienes de una mamá, de una familia totalmente patriarcal, pues de una vez te van a señalar que tienes que estar en casa, ¿sí? Como que no tienes derecho o no hay espacio para que te quejes o te sientas vulnerable porque eres una desagradecida. Esa es una. Segundo, hay mamás que les toca, sobre todo en este país, que tienen que cumplir los dos roles, ¿no? De mamá trabajar, y como que no hay espacio para la mujer, ¿sí? La mujer le toca, a esta mamita le toca salir a trabajar y es librar el poco espacio para entregárselo a sus hijos y no lo tiene. O sea, yo siento que es peor, le toca a esta mujer. Es peor. Y entonces se va descuidando en su salud, se va descuidando en su esencia, se va descuidando en disfrutar, en vivir, porque como que todo está puesto en supervivencia. Sí, sí. Supervivencia. En la casa, en el trabajo, supervivencia. Y la tercera pregunta sobre la hipnoterapia, la importancia de las personas reconocer. Siento que si tú quieres evolucionar, si tú quieres trascender, si tú quieres elevar tu conciencia, tú necesitas observarte. Y ese es el primer paso de mi metodología. Yo tengo una metodología que se llama zona de conciencia.
Y mi metodología consiste en 4 pasos. 1, obsérvate. Observar. ¿Qué está bien en ti? ¿Qué está pasando contigo? ¿En qué etapa de tu vida estás? Porque eso también es importante. Cronológicamente, ¿en qué etapa te encuentras emocionalmente? ¿En qué etapa estás? ¿Estás a gusto con lo que estás viviendo? ¿Sientes que necesitas moverte? Y no del espacio físico, pero también de tus ideales, de dónde estás prestando atención, en qué estás gastando tu energía. Observar tu pensamiento, tus emociones. Luego, verificar, como corroborar de esto, de lo que estoy observando, vuelvo y lo verifico, lo corroboro, lo pregunto, si es posible a mi esposo, a mis hijos, ¿qué ven en mamá? ¿Cómo ven a mamá? Y luego empezar a hacerme cargo. Porque esto, como te decía, no se trataba de mis hijos ni de mi esposo, se trataba de la elección, de las palabras que yo me puse, del pensamiento que yo empecé a maquinar, ¿no? Y de la gestión de las emociones que uno va dando, ¿no? Y en eso, en hacerte cargo, tú dices, bueno, hay algo aquí que trabajar. Y solamente yo y únicamente yo soy la responsable de buscar ayuda por estar bien, por estar mejor. Y es que básicamente es eso. Cuando tú estás bien, tus hijos van a estar mejor. Y luego de hacerte cargo, empiezas a reconstruirte. Ese es el 4 paso de mi metodología. Comienzas a reconstruir la versión que tú quieres ser. La versión que quieres ser como mujer, como madre, como esposa, como profesional, como hija, como ser humano. Empiezas ahí a reconstruir, a reconstruir. Y siento que en esa fase de reconstruir entra algo muy importante, que es tu creencia hacia Dios. Nosotros, si estamos conectados a la fuente, volvemos otra vez a encendernos. De una u otra forma nos vamos apagando porque nos vamos desconectando de esa fuente de energía que es Dios. Entonces, ese reconstruirse comienza en volver a conectar con tu esencia espiritual. Buscar al Señor, buscarlo en la meditación, en la oración, en ese contacto que tú tengas con Él. Número 2, empezar a cuidar el cuerpo. Vencer lo que es lo que tu cuerpo te pide, ¿no? Quedarte otro rato en la cama, comer esto a estas horas, lo que consumes, lo que bebes. También como parte de esto está la otra victoria, que es la mental, ¿no? Los pensamientos, y ahí empezar como a notar, empezar a reencontrarte contigo misma, en ese reconstruir, ¿no? Entonces, en esa parte, anotar tus pensamientos, cuáles son tus primeros pensamientos del día. Oh, me levanto con queja, me levanto buscando noticias, me levanto viendo redes sociales. ¿Qué es lo que tú estás alimentando tu mente cada mañana? Y observar, y ahí en ese punto de reconstruir, ya luego de haberte observado, te das cuenta que tú, si estás viendo esto a primera mañana, es porque otras personas están decidiendo cómo va a ser tu día. Cuando tu día, tú eres el que decides, o tú eres el que vas a crear el día. Tú eres el que lo vas a crear. Entonces, eso. Y otra parte dentro de este reconstruir está la interacción con otros. Tú necesitas compartir, ¿sí? Compartir con amigos, volver a conectar con alguna amiga, volver a conectar con compañeras de trabajo, conectar de nuevo con tu pareja, con tus hijos, porque en ese compartir tú empiezas otra vez como a segregar esa oxitocina, y eso hace parte de ese estado de ánimo que toda mamá ha ido perdiendo y necesita otra vez como a conectar, porque nosotros somos biopsicológicamente social. ¿Cómo es? Nosotros somos seres biopsicosociales espirituales, ¿no? Sí. O sea, nosotros somos biología, somos emociones, somos espíritu y somos conexiones con los demás. No nacimos solos, Dios nos hizo con un compañero. Y a todas hay que alimentarlas, y a veces nos olvidamos de una, Sí. de otras, o de todas definitivamente, ¿cierto? Así mismo es. Fíjate, es que más me dices, más dudas tengo. Ah, bien. No quisiera desviarme tanto del tema, porque traigo 2, 3 temas que quiero tocar, pero tampoco me quiero quedar con la duda de todo esto. Estamos hablando de mujeres, que es, me imagino, lo que tú te especializas. Sí, básicamente todo lo que tiene que ver con la reprogramación mental. Ok. Reprogramación mental y reprogramación emocional. Pero eso también hombres. Sí, también en hombres. Ok. Sí, porque trabajo con empresarios. Ya. Yo inicialmente había querido trabajar solo con mujeres,
Pero yo veo que a mi consulta vienen hombres, y hombres de CEO, gerentes, ingenieros, y yo digo, bueno, tampoco los puedo hacer a un lado. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque, a ver, mucha gente cuando tiene deseos de crecer, siempre le llegan limitantes a su cabeza. Y eso nos pasa a todos como seres humanos. Eso quiero que quede claro, porque creo que puede servir como un mensaje y como una referencia para la gente que quiere crecer y dice, pero es que me da miedo que me digan que no, y tal vez no soy capaz, tal vez no soy tan bueno como creí que era para lo que quiero ofrecer. Pero esos miedos, esas dudas que sientes, como esto que es el síndrome del impostor, todo eso, incluso personas con experiencia como CEO de empresas importantes, lo tienen. Esto les pasa a todo el mundo. Entonces, yo siempre le digo a mis hijas, con miedo, pero hazlo, tienes que hacerlo. Porque eso nos pasa a todos. Tarde que temprano nos da un ataque de ese tipo a todos, ¿cierto? Es que fíjate algo, el miedo es un combustible. Tú decides si lo tomas para congelarte o tú lo tomas para que te impulse. Porque sí, en sí el miedo es una energía. Es una energía, es una emoción y es una energía. Sí. Y bien sea, o tú lo tomas para que esto te bloquee, o tú lo utilizas para que este combustible, que es un combustible, te pueda reimpulsar y llevarte a la 10ª potencia, pero con miedo. Él va a ir contigo. Es que él no lo vas a eliminar, hace parte de tu proceso. Y a la final ese miedo que nos convierte en dudas es muy importante, porque Brian Tracy dice que el miedo es necesario, o las dudas son necesarias para que te muevan de lugar. ¿Sabes? Gracias a esas dudas tú empiezas como a buscar respuestas, como que dices, wow, esto es incómodo, no sé si esto sea bueno, y qué tal si fallo. Bueno, tú lo puedes agarrar y decir, bueno, si esto, yo creo que esto es incómodo y que son muchas cosas, por ejemplo, este podcast tuyo, ¿no? Tú dices, wow, pero ¿cómo voy a manejar todas estas cámaras y todos estos micrófonos? Entonces ahí hay un miedo, hay una duda. O tú agarras eso y te bloqueas y dices, no, mejor no. O tú dices, no, pues me pongo a estudiar cámaras, me pongo a estudiar cómo funciona audiovisuales, empiezo a estudiar, ¿sí? Entonces agarras esas dudas, ese miedo para empezar a estudiar y buscar videos, y buscar expertos y empezar a aprender sobre la materia. O decides y te bloqueas, ¿no? Entonces, básicamente, las personas, todos, tanto hombres como mujeres, pasamos por ahí, por ese proceso. Sí. Y la hipnoterapia es muy buena para esto. ¿Por qué? Porque vamos como a la raíz del miedo. O sea, ¿por qué te estás saboteando? O sea, eso hay una raíz. Y por lo general está en la infancia. Porque ahí está todo. Ahí están nuestros programas. De 2 a 7 años, la mente de los niños está en un estado hipnótico. Está en un estado teira, que es el teta en español. De 2 a 7 años. Ahí todo lo que tú le pongas a tus hijos es una semilla que va a crecer. No digo de 0, porque de 0 a 2 los niños están en un estado delta, sueño profundo. Ya. Pero de 2 a 7 los niños están en un estado hipnótico, porque están de acuerdo a los estados de conciencia, están en un estado teira. Entonces todo lo que le pongas. Entonces ahí al niño o a la niña de 2 a 7 años escuchó creencias limitantes, escuchó cómo papá se quejaba del dinero, cómo papá se quejaba del trabajo, cómo se aterraba. Y no solamente papá, mamá, los cuidadores, ¿no? También el profesor, la abuela, las personas adultas que estaban ahí alrededor, que era de mayor influencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, mi programa hacia las mamás nace como de un tiempo para acá. O sea, es como parte de lo que yo hago. Es como, y fue como más que todo en honor a lo que yo viví y a lo que yo quiero aportar al mundo, para esas mamás que también están transitando el camino que yo transité. Pero con mi metodología Zona de Conciencia, como te decía, trabajo hombres y mujeres, porque todos los que quieren trabajar sus traumas o sus heridas, o que quieren llegar como a un punto que quizás dices, wow, yo puedo más, pero ¿por qué me saboteo? Y no solamente a nivel empresarial, ¿no? También está en la parte de relaciones. ¿Por qué termino con el mismo patrón de conducta? ¿Por qué atraigo a los hombres que atraigo? No es que tenga mala suerte, no es porque esto es lo que me tocó, no. Hay algo que te está llevando a repetir.
porque la mente subconsciente ocupa el 95% de tu mente. O sea, tu mente está dividida en dos, perdón. Tu mente consciente y tu mente subconsciente. Sí. Y la mente consciente, esto que tú y yo, ocupa el 5%. O sea, tú sales y de repente tú no vas a prestar atención a todo, es imposible. No puede, y mejor, porque imagínate, nos volveríamos locos de prestar atención a todos los estímulos que hay afuera. Pero tu mente subconsciente graba todo, absolutamente todo. Es la caja negra del avión y ocupa el 95%. Entonces, todas nuestras acciones, todos nuestros caminos, nuestros andadas, nuestras mecánicas, nuestros hábitos, están ahí en nuestra mente subconsciente. Fíjate que esto que dices de atraigo siempre cierto tipo de personas, ¿cómo se puede romper ese patrón? Porque es cierto, yo conozco gente que dice, siempre me tocan los malos pelados, pero ¿cómo rompes ese patrón? Sí, eso es algo que se ve increíble, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las mujeres son un poquito como más expresivas y hacen como más análisis, ¿no? Pero los hombres también es algo que se puede presentar en ello, de repetir patrones de mujeres. Y básicamente ahí uno tiene que ir a la raíz. ¿Por qué? Porque la relación con nuestros padres va a determinar la relación con nuestra pareja o la selección de nuestra pareja. Entonces, hay memorias que fueron tan reprimidas, tan guardadas por mecanismo de defensa. También puede ser. Hay un mecanismo de defensa que es la represión. Y la persona no sabe porque tú estás repitiendo algo y ni siquiera sabe de dónde viene, ¿no? Entonces, sí hay que evaluar qué es lo que hay en tu mente subconsciente que te está haciendo repetir ese patrón. Porque, mira, yo como cognitiva conductual, como te dije, tengo mi posgrado y por muchos años ejercí la cognitiva conductual. Y pasas, la gente dice, sí, Franly, yo entiendo. Y uno hace flecha descendente, racionalización de pensamiento, reestructuración de pensamiento, aplica la hélice. O sea, y la persona, no sé, Franly, caí, no sé qué pasa. ¿Sí? La gente entiende, sabe, estructura bien el pensamiento, pero se sabotea. Y ahí es donde yo decía, wow, algo pasa más, ¿sabes? Algo pasa más. ¿Cómo hago yo para ayudarla si ya ella entiende todo? O ese hombre entiende todo. Es que hay algo en la mente subconsciente que te está haciendo sabotear. Y solamente tienes que ir allí para poder qué es lo que está saboteando. Dices solamente como si fuera sencillo, pero se ocupa un experto ahí. Como sí, tú. Yo en verdad siento que es delicado. Cuando yo por primera vez hice hipnoterapia, yo tenía mucho miedo porque mi terapeuta no era psicóloga. Okay. Entonces yo decía, me daba pavor, porque sí, hay gente que le tiene miedo a esto. Y en verdad, uno tiene que ver el background del profesional, ponerle tu mente a otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero después, yo me acuerdo que yo le decía a ella, ¿por qué no estudias psicología? Qué atrevida, ¿no? A ti te falta solamente eso. Y me decía, no, Franly, no necesito estudiar psicología porque en verdad eso no me va a ayudar. Y sí, yo digo, a la final, tú con la hipnoterapia consigues muchos resultados porque está basado en neurociencia, en cognitiva conductual, en psicoanálisis. Y es como otra rama, es otro estudio y bueno, yo la respeto, el que la ejerza sin psicología. Pero yo sí prefiero que mi psicóloga sea psicóloga y no terapeuta, ¿no? Porque está la parte científica, ¿no? En hipnoterapia sí, hay mucha gente que practica, por ejemplo, las regresiones a otras vidas. Yo no creo en la reencarnación. ¿Tú no crees en la reencarnación? No creo en la reencarnación. ¿Nunca te ha pasado que cuando estés en una terapia alguien traiga a la mesa un tema de esos que podría hacerte dudar? Fíjate que yo con mis clientes soy muy sincera. Les digo, mira, yo no creo en la reencarnación porque, para empezar, yo creo en la segunda venida de Jesús. Soy muy creyente. Entonces, para mí el principio, de acuerdo a la Biblia, es que la persona cuando muere, el espíritu va a Dios y el cuerpo va a la tierra, ¿no? Porque somos polvo. Y cuando Jesús regrese, es como que regresa ese soplo y se vuelve a unir el espíritu con el polvo y eres de nuevo un alma viviente. Entonces, eso está ahí en la Biblia. Y como soy creyente de la Biblia, entonces yo no lo discuto. Pero
respeto quien lo cree, ¿no? De Porque acuerdo. siento que este mundo está lleno de diferencias y hay que respetarnos, ¿no? Pero no lo practico, así como hay terapeutas que de pronto son homofóbicos y no atienden casos de homosexualidad o quizás tienen otras preferencias y hay psicólogos que escogen qué casos y qué no, ¿no? Entonces yo le digo a las personas, fíjate que yo hago hipnoterapia, pero no creo en regresiones a vidas pasadas. Sí hago hasta al vientre, que es de ahí donde empieza la concepción. Ujú. Que si me haya pasado, no sé si es que ya la persona como que sabe y no se va para otro lado, ¿no? Se detiene ahí. Pero igual yo les digo, ¿no? Y el que crea y quiera, porque sí, una vez una señora me dijo, no, yo quisiera como ir a ver a otras vidas, a ver por qué yo tengo este sufrimiento, ¿no? Me dijo, yo le digo, mira, no puedo entonces ayudarte porque yo no creo en eso. Y bueno, las personas, pues por eso la importancia de ver el background, ¿no? De a dónde van a asistir y si hace eco con lo que quieren, pues van hacia allí. Uh-huh. Entiendo. Y perdón, una pregunta fuera de contexto, pero me acordé en cuanto a esto de la hipnosis. ¿Todos estos showman que hacen hipnosis son reales? Mira, es que eso es lo que yo siento que ha dañado tanto esta herramienta, porque hay mucho show, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hay hipnotistas, ¿no? Que es diferente, ¿no? El hipnoterapeuta clínico es porque utilizas la técnica para beneficio del trauma, para ayudar a la gestión de emociones, ¿ok? Y es más terapéutico, por eso se llama hipnoterapia. Pero hay mucho hipnotismo que lo utilizan para el show o para otras cosas, ¿no? Incluso hasta en la guerra se ha utilizado la hipnosis, ¿no? Para conseguir llegarle al enemigo. Entonces es una cosa que es como la anestesia, depende de las manos donde esté, puede ser favorable o no. Pero entonces sí hipnotizan. ¿Ah? Ellos sí hipnotizan también. Sí, los hipnotistas hacen, claro, sí. Hipnotizan. Pero yo siento, bueno, no quisiera ir más allá, ¿no? Porque no puedo juzgar, pero siento de que puede haber algo más incluido allí, ¿no? Entonces, a mí me encanta más la parte de aplicar la hipnoterapia, sacar de la hipnosis clínica para unirlo con la neurociencias, porque soy una apasionada de los procesos mentales. O sea, yo soy apasionada de cómo funciona tu mente, o sea, cómo funciona tu cerebro. Porque todo, hasta tu hábito de tomar agua, tiene una estructura cerebral allí. O sea, hay una estructura. Tu diálogo interno son caminos neuronales que tú mismo vas creando. Entonces, todo tiene un espacio ahí en el cerebro. Entonces, a mí me encanta más como utilizar la parte de la hipnosis clínica, fusionarla con la neurociencia y darle ese toque cognitivo-conductual para la reestructuración de tus nuevos pensamientos. ¿Sí? Entonces, es una fusión como más científica, ¿no? De acuerdo, súper. Ok. Volviendo un poco a la intención de este programa en particular, yo te comentaba que yo quería este programa hacerlo como un pequeño homenaje a mi esposa, porque a nosotros nos pasó algo muy similar, donde ella me dijo, ¿sabes qué? Yo agarro a las niñas, yo sigo trabajando, porque ella nunca ha querido dejar de trabajar, y aparte me encargo de la casa, y tú dale, o sea, tú crece. Y eso sonaba bastante bien. Sí, cómodo. Hasta que un día de repente la ves y está agotada. Y es súper triste cuando caes en reacción, porque es inevitable sentirte culpable de verla en una situación así, que cayó, y sobre todo cuando fue por un acto de amor, porque normalmente cuando decides desprenderte de todo, incluso de tus sueños, es un acto de amor, pero tarde que temprano te cobra factura. Entonces yo la veía ahí, sí trató de hacer terapia, no le ayudó mucho, trató de hacer varias cosas y nada le funcionaba. Y hace más o menos como 10 años, ella había tomado unos cursos para hacer velas y jabones. Entonces ella me acuerdo que me dijo, oye, mira, yo quiero hacer esto. Yo la verdad soy muy frío a la hora de pensar si algo es funcional o no. Yo dije mis cálculos en mi cabeza, dije, no es negocio, porque, y le di mi historia, ¿no? Y ella dijo, tienes razón. Sin saber yo qué tanto iba a afectar esa parte donde hice que enterrara algo que a ella le apasionaba. Hoy me siento culpable, pero en su momento no me sentí así. En su momento yo estaba siendo lógico. Pues resulta que se dio por azares del destino que empezó otra vez con los jabones y las velas. Entonces
le revivió su alma. O sea, otra vez ella volvió a ser ella misma y eso me dio gusto. Entonces ella me recordó la parte donde yo le dije, no hagas eso de los jabones. Y le dije, no vuelvas a hacer caso a alguien que te diga que no hagas algo que tú deseas hacer. Hazlo. Y de repente como que, aunque ella diga que no, tiene como que ese pequeño temor, como cuando en la infancia que tienes cosas bien escondidas, y me dice, yo creo que acá le voy a perder. Y yo le digo, ¿te está gustando? Sí, dale. O sea, el negocio vendrá después. Si ahorita esto te sirve como terapia, y se lo dije tal cual, me sale más barato que ir al psicólogo, así que dale por ahí. Y me da gusto verla. Pero esa etapa de su vida me hizo ponerme a investigar y me di cuenta que hay muchas mujeres, sabes que también hay hombres, pero este es para mi esposa, así que las mujeres pasan por esa etapa donde abandonan sus sueños, se abandonan a sí mismas por cuidar a su familia, sin saber que a largo plazo puede incluso ser peor para la relación, para la propia familia y terminar por tronar todo, sobre todo si no lo sabes manejar. Sí. Y entonces vengo y me encuentro con un video de casualidad en una de esas tardes que no estás más que scrolleando la pantalla del celular y dice esta mujer que le puse atención en el video, yo también me canso. Mi hija me ve como superhéroe y yo también me canso. Dije, a ver quién subió este video. Y me encuentro contigo y empiezo a ver tus comentarios, tus videos que van justamente tocando el tema que ya dijimos al principio, que es tu especialidad. Dije, yo la tengo que invitar. Yo tengo que invitarla y de esa manera como darle un mensaje a mi esposa de que estoy consciente de lo que vivió, de su sacrificio y por supuesto que este mensaje le llegue a cuantas mujeres puedan y hombres que lo quieran tomar también y puedan mejorar en su vida y ser mejores personas y mejorar sus relaciones y tener mejores decisiones para sí mismos y para los suyos. Total. No, primero te felicito por tu expansión de conciencia, ¿sí? Porque eso es expandir conciencia. Y fíjate que yo estoy en la fase de investigación con estas mujeres, porque esto es reciente, lo de trabajar. El programa se llama Volver a mí, un camino de reconexión emocional. No ha salido a la luz porque decidí hacerlo, o sea, no tanto por el tema de proyecto económico, sino más como que quiero hacerlo como un proyecto más vivencial, ¿sabes? Y lo empecé haciéndolo con entrevistas. Entonces busqué 20 mujeres para reunirlas y a cada una les entrevisté y resulta que terminé con 30. O sea, son más las mujeres que uno se imagina. O sea, son muchas. No tienes idea. O sea, yo dije, bueno, 20. No, resulta que llené y tengo 30 y eso porque dije, ya no más porque para empezar a estudiar la situación. Y todas tenían en común de que se desconectaron de sí mismas porque le dieron prioridad a sus hijos, ¿sabes? Porque el amor de mamá fue más grande y como que volvemos a la línea delgada, la cruzaste y no te importó porque dijiste mi hijo está primero y por mi hijo todo y mi hijo, y eso es mucho de estos comentarios que me pone la gente por Instagram de que mi hijo es mi motor, mi hijo es mi fuerza, mi hijo es quien me impulsa. Y ¿sabes qué? Cuando uno está en ese camino, uno piensa de esa forma, pero en realidad tu hijo no debería ser tu motor. ¿Y sabes por qué? Porque hay un orden de prioridad universal y es primero Dios, y después vengo yo, después viene mi pareja y después vienen mis hijos y de ahí todo lo demás. Y uno altera ese orden. Por eso es que uno termina en caos, porque uno altera ese orden universal. Entonces, por arriba de cualquier cosa uno pone los hijos, porque uno atiende lo urgente más que lo importante. Los hijos es urgente, hay que atenderlos, o sea, tan chiquitos, ¿cómo voy a dejar? Ay, no, quédate ahí que voy a hacer mi meditación, ¿sabes? O sea, los hijos son algo urgente, pero no es lo importante. Entonces, ¿por qué no es lo importante? Porque al final tus hijos van a hacer lo que tú hiciste. Ellos vienen a construir su propia vida y van a volar. Y cuando uno como mamá pone todo, el centro, su motor, su vida, su energía en los hijos, inconscientemente estamos colocando en nuestros hijos cargas. Entonces el hijo, ay, no sé, voy a dejar a mi mamá sola, y si a mi mamá no le gusta, sí, y si soy un desagradecido con mi mamá, y si esto no es lo que mi mamá quiere. Y entonces el hijo a veces
o la hija termina tomando decisiones basadas en cómo se puede sentir mamá. Sí. Y eso va a cobrar una factura más adelante. Sí, ya le estás poniendo un trauma inconscientemente y sin mala intención. Sin mala intención. Porque lo estás programando. Esa es la palabra, correcto. Entonces, tienes toda la razón. A ver, para que no se confunda y tratar de ponerlo un poco más aterrizado. No es que vas a dejar a tu niño llorando porque tiene hambre. Pero sí, primero es que la interpretación de Dios depende de cada persona, respetando las creencias de cada quien. Pero yo soy de pensar que con que tú respetes, es decir, que es amor, respetando, no metiéndote con nadie, no molestando a nadie, haciendo las cosas para bien, eso ya es amar a Dios. ¿Sí? Si es que hay alguien que es ateo, por ejemplo, pero se porta bien, no creo que por no decir creo en Dios, no vaya a tener abierto el reino de los cielos, por ejemplo. Claro. Contrario a una persona que dice soy fiel creyente de Dios y actúa de mala manera, creo que esto es... Ese ya es incongruencia. Correcto. Pero bueno, el practicar el amor. Y luego, sí, atender a tu pareja y después a los hijos, dándoles educación moral, dándoles alimento, dándoles techo, dándoles todo lo necesario. Y a final de cuentas, darles libre albedrío. Porque no importa, y eso se lo he dicho a mi esposa, bueno, lo hemos platicado, mejor dicho, no importa qué tan bien le hayamos educado, a final de cuentas la decisión es por parte de ellos. Entonces... no puedes tener control sobre ellos. No, es imposible. Y yo hablo de la palabra, reflejarse en ellos, como que a veces uno quiere que ellos tomen la decisión como nosotros la tomaríamos. Y no, yo creo que está bien decirles, mira, pienso que esto funciona de tal manera, pero la decisión es tuya. Claro, o a veces uno quiere evitarle dolores de cabeza porque tú sabes la fórmula, como te equivocaste, tú ya sabes que si te metes por ahí te equivocas. Nada, tu hijo a veces necesita meterse por ahí para aprender. Pero es bien difícil como papá aceptarlo. Yo ahorita tengo un hijo va para 18 años. Okay. Y es increíble cuando uno ve que él va a empezar a tomar sus decisiones y que algunas no son las mejores. Pero que si yo le digo no, él igual se va a meter por ahí. Entonces es como decir, bueno, eso hace parte de su proceso. ¿Qué pasa cuando tú dices, estoy preocupado por sus decisiones? Y vienen un día y te dicen, ¿sabes qué, mamá? Tengo este plan. Tiene un plan, eso ya suena bien. Voy a hacer esto. Y dices, ok, suena bien. Y luego todo lo demás que viene es como que, ay, Dios mío, ¿para dónde te vas a meter? ¿Cómo no entrometer? Como tú dices. ¿Cómo permitir que hagan algo que aunque sepas que es más seguro que se van a tropezar, pero es parte de su aprendizaje? Es parte, sí. Definitivamente es muy complejo, porque uno quisiera... como mamá, como ponerle almohadillas, ¿sabes? Para que no se golpeen, como cuando están empezando a caminar, tapas todos los enchufes, evitas el peligro. Pero entonces el detalle está que los muchachos necesitan crecer y tienen que a veces meter el dedito allí para aprender. Sí. Hay algo, no sé si tú conoces los antílopes, son como los venados. Sí. La naturaleza es muy sabia. Solo en la etapa de la adolescencia, los antílopes van y se atreven a hacerle fieros, a torear, no sé cómo le llamarías, a provocar a los leones. Okay. Ellos se reúnen entre los adolescentes y van y los provocan y salen corriendo y corren. Y solamente eso ocurre cuando ellos están en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es que el cerebro ahí necesita desarrollar ese instinto de supervivencia. ¿A través de la adrenalina? A través del riesgo. Y eso es lo que ocurre en los adolescentes. Solamente en tu etapa de adolescente es donde tú corres los riesgos más grandes. Que tú dices, pucha, yo cómo cometí eso cuando era adolescente, yo ahorita ni lo cometiera, ¿sabes? Sí. Pero solamente lo tienes que hacer ahí. Y nosotros, y eso es algo, la naturaleza, porque si la naturaleza no te diera ese regalito, toda la vida nosotros tuviéramos a nuestros hijos así, protegidos. Pero la misma naturaleza los impulsa a ellos a arriesgarse, a salir de nuestra protección. Es que es súper duro eso que me estás diciendo, porque tienes toda la razón, pero al mismo tiempo dices, ¿y si me lo llevan a la cárcel por andar haciendo esos riesgos? Si tiene un accidente, sí, es bien duro todo eso. Es muy duro. Y hay cosas que tú no puedes evitar como padre. Hay cosas que tú no puedes evitar.
¿Cuántos papás que nos estén viendo y dicen, wow, yo hubiese querido todo lo mejor para mi hijo y escogió otra decisión o tomó otro camino? Sí, sí. Sí, ahí nosotros nos toca que confiar en el trabajo que hicimos. En el trabajo que hicimos, y por eso la importancia para mí de creer en Dios, porque hay cosas que tú no puedes controlar. Y ahí es donde uno le dice a la mente, ¿sabes qué? Hay alguien más superior que ti que tiene el control de todo y yo lo suelto. Le preguntaron a un premio Nobel en medicina, ¿qué es lo más parecido a un mindfulness para reducir el estrés en las personas? Y dijo la oración de los cristianos. Pero esa oración cuando tú te desprendes, cuando tú dices, coloco esto en manos de alguien que es superior y que es el que tiene el control del universo, porque yo no lo tengo. Ahí la mente sale de modo supervivencia y entra en un modo seguro. Un cerebro que esté constantemente en modo supervivencia es un cerebro que no puede crear. Y tú necesitas para tus proyectos, para tus estudios, creación, creatividad. Pero si estás en modo preocupación, en modo supervivencia. Entonces, esta parte es muy fundamental. Todo el mundo caemos en eso. Yo trato de ser muy consciente de mi actuar, de mi pensar. En el hecho, por ejemplo, de decir, ok, tengo este problema. Me acuerdo, pienso en, ok, en alguna ocasión tuve un problema mayor. A veces ni siquiera me acuerdo cómo se solucionó, pero se solucionó. Y yo soy muy creyente de que Dios me ayudó. Si Dios me va a hacer el favor, me lo va a hacer completo. A veces ni siquiera me acuerdo cómo solucioné algo. Entonces trato como de desconectarme y decirle, ahí te lo encargo, Diosito. Exacto. Yo vengo después. Y soltar, ¿sabes? Ajá. No como volver otra vez en lamentaciones y volver a llorar y padre. Esa oración es sumamente cortisol. Una segregación de cortisol, porque está ahí. Esa no es la oración, es la oración de desprendimiento. De cuando tú le dices a tu hija, lánzate, hija, lánzate. Y ella se lanza a la piscina sabiendo que papá la va a recoger. Ajá. Esa es como decir la oración de olvidarte, ¿sabes? De lanzarte, de caer. Confianza plena. Sí, de soltar. Sí. Esa es la oración, ¿sabes? Que a la final eso es fe. Porque ¿qué es fe? Es la convicción de lo que tú no ves, pero la certeza de lo que tú esperas. Lo que tú me acabas de decir ahorita. ¿Qué hay en este caso del cerebro? Es que yo siempre he llamado al cerebro como si fuera un ente independiente, porque de corazón tú quieres hacer algunas cosas y es el que viene y te dice, no, pero si esto o aquello, es como que te la juega en contra. Bien dices tú, está en modo supervivencia. Él lo ve como se nos puede morir, así que voy a cuidarlo. ¿Cómo apagarlo? ¿O en qué momento sí vale la pena apagarlo y en qué momentos no? Porque también hay veces que tienes que echarle coco a lo que vas a hacer. Claro. Hay una parte del cerebro, Pablo, que es clave en todo esto y es la amígdala cerebral. Uh-huh. La amígdala cerebral es la encargada de guardar todas esas memorias, todos esos traumas, todo lo que traemos está ahí. Entonces, ella se atrofia cuando un niño nació en un hogar o estuvo en un entorno de violencia, de maltrato. Esa amígdala se recreció y entonces ese niño o esa niña va creciendo y está siempre como preocupada, full angustiada, estresada, ¿sabes? En modo supervivencia. Entonces, ahí tú necesitas hacer un trabajo más profundo porque es como ir a ver qué es lo que hay en esa amígdala. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en crear nuevos circuitos neuronales, crear nuevas conexiones neuronales, la amígdala tú la empiezas a disminuir el tamaño y porque tú le estás enseñando a la mente que ya no hay riesgo, que tú ya estás segura, que tú ya no estás bajo amenaza. Entonces ahí la amígdala vuelve como a su estado original. Uh-huh. y ya la mente puede estar ya en un lugar más seguro y ya no estar en modo supervivencia y ahí pues empieza la creatividad y puede empezar a desarrollar tus talentos y todo lo que traes, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque la mente tiene una función que es protegernos. Sí. Esa es la función de la mente, protegernos. El detalle es que hay que codificarla para que ella sepa qué en realidad, dónde nos tiene, qué y de qué y en dónde nos tiene que proteger. Sí. Porque está como mal programada. ¿Sí? O sea, ese niño creció bajo amenaza, bajo castigo,
bajo palabras como que no puedes, no eres bueno, no eres suficiente. Entonces está mal codificada esa mente. Lo que hay ahora es como detectar el programa que traes y volver a colocar nuevos programas que tú diseñes y que estén actualizados. Ya. Porque el que traes está desactualizado y no lo diseñaste tú. Sí, está, como decíamos, los padres, la sociedad, todo con lo que Todo está ahí. te involucraste en algún momento. Y a la final todos tenemos algo que reparar. Sí. Porque eso a mí, el que me venga a decir, no, a mí me dieron chancleta, me dieron correa, tuve los psicólogos que fueron palos, correa, y aquí estoy yo. No tienes idea cuánta gente escucho que dice eso y termina en terapia dándose cuenta que era una coraza que se está colocando porque en realidad no quiere trabajar. Creo que no va por ahí. Bueno, mi punto de vista, no, yo no soy el experto, no va por ahí como dices tú, es que a mí me dan con la chancla y todo eso. A ver si no es muy atrevido lo que te voy a decir, pero yo pienso que en nuestros tiempos, en nuestra generación, había mucho autista que no desarrolló porque le tocó chancla. Porque hoy en día, cualquier detalle, autismo en tal nivel. Entonces, yo no sé qué tan válido sea el decir que hoy hay más casos que antes o antes no se diagnosticaban. Exacto. Hoy hay más diagnóstico, pero los casos yo siento que pudo haber sido. Claro está, bueno, en el caso de autismo que estás tocando, ¿no? Porque puede ser TDAH, hiperactividad, eso siempre ha estado, ¿no? Pero el caso de autismo ahorita sí hay un factor que es la alimentación, que eso sí influye muchísimo, ¿no? Entonces puede ser que ahorita tú sientas que escuches más sobre este tipo de situación. A raíz de la alimentación. Sí, la alimentación y la contaminación. ¿Hay algo en particular en la alimentación? Es decir, algún producto. Todo lo que tiene que ver con los procesados, con los colorantes, eso interfiere en el desarrollo. Entonces, ya eso está comprobado. Incluso un niño que tiene un diagnóstico de autismo necesita tener una dieta especial. Sin ciertos colorantes y ciertos procesados. Sí, sobre todo el gluten, los procesados, los colorantes. Necesita tener, y ya se ha comprobado que el niño se le empieza a modificar su dieta y su comportamiento comienza a mejorar. Interesante. Entonces sí hay una relación. Y bueno, y ya últimamente gracias a la ciencia nos estamos dando cuenta de la importancia de la relación de la microbiota con el cerebro y las emociones, que también eso es algo que no se hablaba antes, ¿no? Solamente creíamos que el cerebro era pero ya el intestino es otro cerebro. El intestino puede producir serotonina, que es la hormona de la felicidad y el bienestar. Entonces sí hay una relación. Por eso lo que yo te decía hace un momento, en la parte de mi metodología de reconstrucción, de reconstruir o reconstruirte, que está la parte física, ¿sabes? Como que tu entrenamiento, hacer un movimiento, caminar o ejercitarte, cuidar lo que comes, tu alimentación. Y no solamente lo que comes, también lo que decides que te entren a través de tus 5 sentidos, ¿no? Porque a veces creemos que lo que tú decías al principio, ¿no? Que tus invitados terminaban siendo holísticos, pero es que el ser humano no es solamente físico, somos biopsicosociales, espirituales. Entonces necesitamos cuidar todos los ejes para poder conseguir el balance. Porque si te pones, fíjate, una vez me llegó una clienta súper healthy, cuidaba toda su alimentación. O sea, increíble la alimentación de ella y cómo cuidaba su cuerpo, practica tenis, practica yoga, o sea, increíble. Pero la parte de sus relaciones y la parte del gestionamiento emocional no estaba, vamos a decir, repotenciada, ¿no? Sí. Entonces había un desbalance. No es solamente tú dedicarte, o hay personas que se dedican solo al desarrollo personal y a la evolución como individuo, pero descuidan su alimentación. O sea, como que tampoco hay una incongruencia. Necesitas trabajar todos los ejes para lograr conseguir como ese balance o esa homeostasis. ¿Existe quien tenga todos los ejes, como tú los llamas, trabajados? Fíjate que es algo que tú necesitas ser intencional. Ok. Necesitas ser intencional. Porque a la final tú vas creando la vida que quieres tener. ¿Sí? Y para eso tú necesitas ser intencional. Por ejemplo, hay 3 victorias que yo le digo a las personas que te van a ayudar mucho a trabajar estos ejes. ¿Sabes? La primera victoria es con la parte física. Lo que comes, si decides moverte o no, lo que decides ver o escuchar. La otra victoria es tu victoria mental.
¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué colocas cada mañana cuando te despiertas? ¿Cómo quieres sentirte ese día? ¿Sabes? Y para eso tú necesitas ser intencional, escribir, observarte, decidir qué libros leer, qué podcast escuchar, qué vas a consumir, ¿sabes? Y la otra victoria es la victoria espiritual, ¿no? Que tiene que ver con la fe. Aquello que tú no puedes controlar porque tú no puedes tener el control de todo. Ujú. Tú simplemente se la dejas a alguien que es más superior que tú. Y ahí tú aprendes a confiar. ¿Ya tenemos el destino escrito? Yo no creo en eso, ¿sabes por qué? Por el libre albedrío. Ok, Tú te vas preparando tu propio destino por las decisiones que vas tomando. ya. Ok, quería escuchar solo tu opinión en eso. A ver, es que dices, hay que intencionar. Sí, Yo soy- esa palabra a mí me fascina. Me encanta la palabra ser intencional, porque, y no te creas, yo no nací con eso, es algo que yo lo he practicado mucho en mí. Ajá. Y creo que es lo que más me ha ayudado, ¿sabes? Porque si tú dices, wow, quiero tener un podcast, yo tengo que ser intencional de tener un buen sonido, una buena lámpara, tenerle agüita al invitado porque se le seca la garganta, Sí, ¿sabes? claro. Todo eso es como prever escenario. Ojo, y esto no tiene nada que ver con perfección, porque puede ser que algunas cosas se te escapen, Siempre. porque tú no tienes el control de todo. Siempre. Mi primer podcast, el primer programa, cuando yo lo vi, dije, esto me quedó súper profesional. Lo enseñaba y me decían, te quedó muy bien. Hoy lo vuelvo a ver y fue hace 3 meses. Le encuentro un montón de errores. Pero no me arrepiento porque si Claro. no, nunca arranco. Exacto. Era parte de tu proceso. Es correcto. Y hoy en día me siguen pasando cosas que lo voy grabando y digo, para el próximo podcast voy a cambiar esto. Y lo cambio y luego vuelve a salir otra cosa y vuelve a ser... Bueno, híjole, yo no sé hasta qué punto sea bueno el perfeccionismo, pero al menos no estoy parado y estoy caminando. Sí, es como, esto es igual que las dudas, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de las dudas. El perfeccionismo es lo mismo, ¿no? Es como que lo que te acerca a hacerlo mejor cada día, pero que esto no te quite la paz. Sí. ¿Sabes? Sí. Como decir, voy a intentar y voy a ser intencional que salga. Pero si ocurrió algo que escapó de mis manos, yo ahí simplemente digo, algo debe venir detrás. Porque si uno cree en las diosidencias, pues también Dios mete su mano, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y aparte, tal vez eso es lo que te mantiene prendido y despierto, porque Ajá. si ya fuera igual, tal vez sería muy aburrido. Muy aburrido. Entonces ya no saldré de ahí. Ok, en esto que decías, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta alimentarme bien, me gusta leer mucho, me gusta escuchar podcasts, pero de repente me pasa que digo, ¿por qué? Si yo sé que voy a hago ejercicio y me siento muy bien y con energía, hay días en que digo, ay, tengo flojera. ¿Por qué si yo sé que puedo escuchar podcasts que me aportan, siempre busco eso? Hay veces días que digo, hoy no, hoy estoy cansado y quiero escuchar un podcast de chistes, de risa, de tonterías, un podcast de nada. ¿Por qué a veces digo, me siento muy bien cuando me alimento bien? No se me inflama el estómago, me siento ligero. Y luego digo, ¿sabes qué? Voy a comerme unos tacos de harina. Y le voy a entrar a la soda. Y bueno, ya el lunes empiezo, así que hoy también. Y me maltrato. O sea, a pesar de que me la sé y a pesar de lo que es sé hacer bien las cosas, vuelvo a caer y creo que es muy humano, volvemos a caer. Sí, y sabes que tampoco uno tiene que ser no tiene que ser muy duro con nosotros mismos, ¿no? O con uno mismo, porque, y ocurre también en tu emprendimiento, en el negocio que tengas, va a haber como un retroceso, pero eso no quiere decir que vas a volver a como estabas antes, ¿no? Es como esa parte humana que te recuerda, hey, eres humano y estás trabajando, ¿sabes? Como que no te vas a confiar de que ya llegaste aquí y ya superaste todo, ¿no? Como que también eso te hace como un polo a tierra, ¿no? Sí. Y siento que a mí no me gustan los excesos, ¿sabes? En el sentido de que tú digas, bueno, ya no voy a comer harinas, pero de repente si es el cumpleaños de tu esposa y ella quiere comerse un pastel o quiere ir a tal restaurante, tú no, yo no puedo, o sea, a menos que tengas una condición física, ¿no? Pero si hay algo que tú lo estás haciendo por tu propio bien, por tu propio bienestar, pues tampoco pasa nada que en una cena tú digas voy a comer esto porque de repente quiero acompañar a mi esposa en la cena. Sí, ¿sí? No, totalmente. Y cuidas las proporciones, ¿no? Porque al final siento que si tú te vas a los extremos el día que de repente no haya nada o que pase algo, ese día tu estómago responde de una manera increíble, ¿no? Me acuerdo que una vez nos fuimos a Tailandia
Y mi esposo, claro, en Tailandia se come mucho en la calle, ¿no? Afuera, o sea, en mercados. Y el tema del riesgo, ¿no? Y entonces mi esposo, fui yo la que dije, no, mañana vamos a viajar, es mejor que hoy no comamos en la calle, vamos a comer algo que sea conocido. Y nos fuimos a un McDonald's a comer el día anterior del viaje. Y nos dio diarrea a todos. O sea, y comimos hamburguesas americanas. Casi perdemos el vuelo. Entonces, pero claro, es lo que yo te digo, ¿no? Que a veces uno se pone como que estricto en cosas y entonces tu estómago no lo preparas. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, es como cuidar ese 80-20. Siento que toda semana sea bien cuidada, que tú seas consciente de lo que comes, intencional, pero que si en algún momento hay algo importante y que, bueno, no te vas a poner rígido, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Cómo evitamos vivir en automático? Muchas veces pasa que estás simplemente viviendo el día a día. A mí me ha pasado, digo, a pesar de tratar de tener mucha conciencia, a veces de repente digo, ya han pasado 5 días en que no he hecho absolutamente nada más que ser un patrón repetitivo de las actividades que sí o sí hay que hacer. Fíjate que casualmente, esto es algo nuevo que no lo he hablado por ningún lado. Tengo unos días. Primicia, sí. Lo he compartido con mis hermanas. Le dije, vamos, y mi esposo, vamos a hacer este challenge. Brian Tracy, a mí me encanta porque, no sé si lo conoces a Brian Tracy. Él es un hombre experto en todo lo que tiene que ver con programación mental. Él es americano. Y entonces, él habla de cinco pilares que tú necesitas para poder empezar el día, para poder tú dominar la mente y no caer precisamente eso en lo que tú me estás diciendo en piloto automático. Sí. Y él habla del primer pilar, que es antes de levantarte, como poner tú la mano en el corazón y decir, ¿cómo me quiero levantar hoy? ¿Con qué actitud me quiero levantar hoy? ¿Sí? Y luego decir, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que tengo que hacer hoy? Ya tú te estás programando tu día. Sí. ¿Y cómo quiero sentirme hoy? Bien, esas 3 preguntas en la mañana. Luego agradecer. Agradecerle a Dios por la vida que te ha dado, agradecer por la esposa que tienes, por tus hijos, por todo lo que quieras agradecer, ¿sabes? Como que aun cuando tú des por sentado ese vaso con agua que te tomas, agradécelo porque mucha gente no tiene ese vaso limpio de agua. Después de agradecer, de ahí tú decides cómo quieres desenvolverte en el día, ¿sabes? Cómo tú quieres planificar tu día, qué es lo que vas a hacer para tu día. Entonces armas como tu agenda. Luego de tú decidir cuáles son las cosas que vas a hacer más importantes, tú de ahí necesitas como crear unas frases, como hoy decido ser más seguro, hoy decido ser más organizado, hoy decido ser más disciplinado. Sí. Y la quinta es la visualización. Es decir, visualizarte. Si vas a tener el podcast, entonces visualizar que tu invitada va a estar a gusto, va a estar sonriendo, va a tener un tema ameno que le va a encantar a tu audiencia. O si de repente tienes una reunión, entonces vas a escuchar cómo las personas van creando en la reunión, cómo terminó la reunión. O sea, es visualizar esos aspectos que colocaste previamente que querías hacer para el día, cómo tú lo vas a visualizar que van a terminar. ¿Sí? Acuérdate que para la mente lo real y lo imaginario no existe. Lo real y lo imaginario para la mente es como que lo mismo. Tú puedes tener el perro corriendo detrás tuyo o imaginarte que un perro, ¿qué tal si te muerde? Y va a generar el mismo impacto. Entonces, cuando tú despiertas la visualización, primero tus células lo van a sentir. Y segundo, tu mente lo va a vivir como si estuvieras en modo real. Y esto te permite a ti durante el día, como que ese modo automático que traías antes, ahora tu modo automático te va a llevar a esa visualización que tú pusiste en la primera hora. Entonces, bueno, básicamente estos 5 pilares es algo que lo leí de Brian Tracy y me encantó. Y es algo que empecé a trabajar, no es algo que lleva tiempo, pero porque he venido pensando, wow, la mente siempre te lleva como a ese sabotaje, ¿no? Entonces Brian Tracy hablaba de que nosotros necesitamos ser muy intencionales a la hora de empezar el día.
Y estos 5 pilares te pueden ayudar a cómo tú tener ese dominio en la mente y no caer en el modo automático. Qué interesante, sí. Manifestación es lo último que estás diciendo. Visualización. Para mí es manifestación. Bueno, él lo habla de la visualización. Entonces, bueno, para hacerte como el resumen, él dice, primero, tú necesitas como levantarte y decir cómo me quiero sentir hoy, ¿no? Ajá. ¿Cómo quiero yo sentirme hoy en el día? 2, agradecer por todo lo que tienes. 3, colocar las 3 cosas más importantes que tú vas a hacer para el día. 4, cómo tú la quieres, cómo tú quieres visualizarla, ¿verdad? Cómo la vas a... que la reunión termine así, que la entrevista termine de esta forma. Y ya después la 5ª es, dijimos que eran las, bueno, tú dices manifestaciones, pero son las afirmaciones, ¿no? Como las declaraciones. Ajá. Entonces declarar, soy enfocado, soy organizado, hoy quiero sentirme planificado, hoy quiero sentirme a gusto. O sea, como decir unas afirmaciones, ¿no? De acuerdo. Me hace pensar solamente en, sí, pero ¿cómo acciono? Bueno, ya, mi amigo, mi amiga, usted tiene que echarle ganas porque nada se va a solucionar solo. Sí, tú sabes que Brian Tracy habla de que tú puedes, al principio, esto te va a generar resistencia, porque la mente te va a decir, no, que esto, que quién dijo que eso funciona, o sea, tú lo has intentado tantas veces, tú no mereces esto, o hay cosas más importantes que hacer, tú no tienes tiempo, ¿sabes? La mente te va a llevar al sabotaje, tú no tienes tiempo para eso, para ponerme yo, ay, sí, ¿cómo me voy a sentir en el día? Sí. Pero así piensa la mayoría de gente que no tiene éxito. Sí. Así piensa la mayoría de gente que se sabotea. Entonces, si tú quieres salir del montón, tú necesitas hacer cosas diferentes. Date una oportunidad, hazlo, acciona y vas a ver que vas a ver resultados. Sí. No cuesta, es gratis. Ese libro, por ejemplo, si lo crees, lo creas, es de Brian Tracy. Ok, sí. Y ese libro es, si tú quieres, tú que nos estás viendo, y quieres salir de ese sabotaje, una de las maneras empieza por ese libro. Buenísima recomendación. Pero bueno, creo que por hoy va a ser suficiente. A mí me gustaría que volvieras a venir. Hay muchos temas que podemos platicar. Sí, esto es muy amplio, sí, en verdad. Bastante. O sea, y sí. Nos ha faltado un montón de las cosas que quería que platicáramos. Pero bueno, también no quiero que nos extendamos, no quiero tomar tanto de tu tiempo. Y más bien prefiero que regreses y nos vuelvas a acompañar. Claro que sí. ¿Hay algún último mensaje que te gustaría compartir? Bueno, mira, con las personas y sobre todo con tu público, mamitas, que más que todo fue este homenaje a tu esposa, no te sientas culpable. Yo sé que es fácil caer en la culpa, porque como mamá como que nos acompaña más la culpa. Entonces, bueno, tampoco le voy a decir no se sientas culpable. Creo que corrijo ahí, porque en realidad es inevitable. Pero siente la culpa, ubícala en qué parte de tu cuerpo está, las emociones se ubican. Date permiso a equivocarte. Date permiso a equivocarte. Y todos, absolutamente todos, pasamos por traumas, heridas. Entonces, así como tú hoy te estás encargando de resolver, tu hijo o tu hija en su momento también se va a encargar de resolver lo que trae en su equipaje, porque eso hace parte de la vida. Totalmente de acuerdo. Para poder evolucionar y para poder expandir conciencia. Totalmente de acuerdo. Pues te agradezco otra vez a que nos hayas acompañado, que has compartido Pablo, con nosotros. un gusto. Gracias. Y ojalá que nos volvamos a encontrar por acá. Claro que sí. Y a ustedes, bueno, les recordamos que por favor se suscriban para que nos apoyen, compartan, denle like. Todo eso ayuda para que YouTube nos siga recomendando y podamos seguir con el proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.